vamos a presentar estructuras y nomenclatura de compuestos del carbono, basadas en el capítulo 11 del libro Introducción a la Química General para Ingeniería y Ciencias Exactas. Vamos a ver compuestos del carbono que se caracterizan por presentar al átomo de carbono en su composición. Los compuestos del carbono pueden agruparse en pocas familias. Cada una de esas familias poseen un dado grupo funcional que le confieren propiedades químicas. Ellas son hidrocarburos, alcoholes, aminas, ácidos, éter, éster, amida, aldehído y cetona. Veremos hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias binarias, moleculares, apolares. Presentan al carbono con número de oxidación negativo y el hidrógeno con número de oxidación más 1. Los hidrocarburos los vamos a clasificar en dos grandes grupos, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos en acíclicos, cíclicos, por poseer los acíclicos cadenas lineales o ramificadas, pero abiertas, y los cíclicos cadenas cerradas. Los alifáticos a su vez se clasifican en saturados, alcanos, con enlaces simples entre los carbonos, e insaturados con enlaces doble en los alquenos y triple en los alquinos. Los aromáticos presentan todos ellos el anillo benceno. El carbono es tetravalente, esto es, tiene valencia 4. Al definir valencia, decimos que en el enlace covalente la valencia corresponde al número de electrones que aporta el átomo. En el caso del carbono, vamos a ver tres compuestos del carbono con hidrógeno. Vamos a ver las fórmulas de 3 hidrocarburos. El primero es un único carbono unido a 4 hidrógenos. Vemos como el carbono aporta 4 electrones al total de los enlaces. Después vemos una fórmula desarrollada donde el carbono aporta 4 electrones a todos los enlaces de la mitad de la molécula. Aporta 3 electrones para unirse a 3 hidrógenos y un electrón para unirse al otro carbono. Entre carbono y carbono hay un único enlace y es un enlace simple. La fórmula carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3 es una fórmula semidesarrollada. Aquí vamos a ver la fórmula de otro compuesto del carbono. Hay 2 carbonos unidos por enlace doble, donde cada carbono comparte 4 electrones. Cada carbono aporta 2 y a su vez cada carbono aporta 2 para unirse al hidrógeno. La fórmula semidesarrollada que reemplaza a esta fórmula es la que está escrita aquí, donde se observa que entre carbonos hay un enlace covalente doble. Y por último, vamos a ver la fórmula desarrollada de un compuesto del carbono donde 2 carbonos comparten 3 pares. El carbono cada carbono aporta un electrón para unirse al hidrógeno y aporta 3 electrones para unirse al otro carbono. La fórmula semidesarrollada de este compuesto se observa aquí, donde entre carbono y carbono hay un triple enlace covalente. La nomenclatura de los hidrocarburos tiene 2 partes. Nosotros vamos a trabajar con los hidrocarburos de cadenas abiertas, fundamentalmente.
tienen un prefijo que denota el número de átomos de carbono, que puede ser penta, octa, octodeca, excepto para los que tienen 1, 2, 3 o 4 átomos, que ellos tienen prefijos muy particulares. Para 1 es met, para 2 es et, para 3 es prop y para 4 es but. Y el sufijo determina o queda determinado por el número de enlaces que tienen entre carbono y carbono. Cuando son todos saturados, los hidrocarburos, cuando entre carbono y carbono todos los enlaces son simples, hay un solo enlace simple entre carbono-carbono, la terminación es ano. Cuando al menos hay un enlace doble, la terminación es eno. Y cuando hay un enlace triple, la terminación es ino. Aquí vemos la fórmula del primer hidrocarburo que tiene un solo átomo de carbono y se va a llamar metano. ¿Por qué metano? Met es el prefijo que se emplea para indicar que tenemos un átomo de carbono. Y ano es el sufijo porque este hidrocarburo está saturado. Todos los hidrocarburos saturados, todos los alcanos, presentan la misma fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Por lo tanto, la fórmula molecular del metano es carbono hidrógeno 4, componente principal del gas natural comprimido. Vamos a ver ahora etano, propano y butano. ¿Qué quiere decir etano? Que hay dos átomos de carbono unidos por enlace simple. Propano, que hay tres átomos de carbono unidos por enlace simple. Butano, 4, y los 4 unidos por enlace simple. Estas fórmulas se llaman semidesarrolladas y estas son las moleculares. Tanto el propano como el butano se venden en estado líquido en garrafas o en encendedores. Aquí vemos hidrocarburos de más de 4 átomos de carbono. Son cadenas lineales, el pentano, el nonano, el pentadecano que tiene 15, el octadecano que tiene 18. Y aquí a la derecha hay ramas simples. Las ramas provienen de los hidrocarburos al que se les ha sacado un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, y le ha quedado el electrón del carbono. Estas ramas reciben el mismo nombre, la raíz del nombre es la del hidrocarburo del cual provienen. Entonces, esta rama, que tiene un solo átomo de carbono, se llama metil. Esta que tiene 2 etil y esta que tiene 5 pentil. Vamos a ver cómo nombramos los hidrocarburos que tienen ramas. Vamos a escribir un hidrocarburo que tiene 12 átomos de carbono. Su fórmula general es, carbono 12, hidrógeno 26. ¿Qué nombre recibe este hidrocarburo? El nombre me lo va a dar el nombre de la rama, la posición de la rama y el nombre de la cadena principal. La cadena principal o más larga tiene 10 átomos de carbono y es la que está escrita de forma horizontal. Por lo tanto, es un decano. La rama está formada por 2 átomos de carbono, por lo tanto, viene de un etano, es un etil. Y esta rama se va a ubicar en un carbono al que le vamos a colocar un número. Ese número tiene que ser el menor de los dos posibles. Enumerando la cadena principal de izquierda a derecha,
ese número es 7. Y de derecha a izquierda, ese número es 4. Nos quedamos con el 4. Entonces, el carbono que tiene menor número de posición en la cadena es el 4. Concluimos que el nombre de esta sustancia es 4-etil-decano. ¿Por qué 4? Porque el carbono 4 tiene una rama. ¿Por qué etil? Porque la rama se llama etil. ¿Y por qué decano? Porque la cadena más larga tiene 10 átomos de carbono y todos los carbonos tienen una unión simple. Enlace simple. Ahora vamos a ver este otro. Este es un hexano. Y este también es un hexano. Pero su nombre no es hexano. Tiene 6 átomos de carbono, igual que este, 14 hidrógenos igual que este, pero el nombre se lo da la cadena más larga, y la cadena más larga es de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, va a ser un pentano. Pero también tiene una rama, y la rama tiene un solo átomo de carbono, o sea que será etil. ¿Y en qué carbono está? Contando de izquierda a derecha está en el carbono 4, y contando de derecha a izquierda está en el carbono 2. Por lo tanto, vamos a concluir que este hidrocarburo se llama 2-metilpentano. Vemos que son dos hidrocarburos que tienen la misma fórmula molecular, tienen la misma composición, tienen estructuras distintas y por lo tanto van a tener propiedades físicas distintas, aunque químicas iguales. Se llaman isómeros. Vamos ahora a la familia de los alquenos. Los alquenos presentan dobles enlaces y aquí tenemos 3 ejemplos. Un et, un prop y un pent. O sea, tenemos 2 átomos de carbono unidos por enlace doble, donde cada carbono aporta 2 electrones al enlace, y aparte aporta uno con este hidrógeno y otro con este hidrógeno. Aquí tenemos 3 átomos de carbono, y entre 2 de ellos hay un enlace doble. Y aquí tenemos 5 átomos de carbono y entre 2 de ellos hay un enlace doble. Al eteno se lo llama etileno y al propeno propileno. Y este se llama 1-penteno. ¿Por qué se llamará 1-penteno? Y porque debe haber otro, que es el 2-penteno. ¿Y este cómo se llama? ¿3-penteno? No. 3-penteno no, porque para que este grupo funcional se encuentre en el carbono de menor posición, la numeración tendrá que comenzar de derecha a izquierda. Por lo tanto, se llama 2-penteno y este nombre está mal. Estos dos, 1-penteno y 2-penteno, son isómeros. Y aquí tenemos alquinos. Los alquinos presentan un triple enlace. Y aquí tenemos 2 isómeros de los alquinos, el 1-butino y el 2-butino. El primero de la serie, el etino, se lo conoce con el nombre de acetileno. Y aquí tenemos otros grupos funcionales. El grupo ácido, el grupo alcohol y el grupo amina. El grupo funcional ácido se encuentra en la terminal de una cadena de una molécula, en los extremos de una molécula de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque el carbono reemplaza a 3 hidrógenos con el grupo funcional ácido. El carbono aporta 2 electrones al enlace doble con el oxígeno y un electrón al enlace simple con este oxígeno. Son 3 hidrógenos los que se reemplazan. En cambio, en el alcohol se reemplaza un solo hidrógeno. Por eso el alcohol, el grupo alcohol, puede estar en cualquier lugar
de la molécula, unido a cualquier átomo de la molécula del hidrocarburo. Y el grupo amina también reemplaza un solo hidrógeno, también puede estar en cualquiera de los átomos de carbono. Vamos a ver cómo son estas moléculas de alcoholes, aminas y ácidos. Es que son todas moléculas polares. ¿Por qué? Porque están formadas por un resto hidrocarbonado y por un grupo funcional. El resto hidrocarbonado es apolar, porque viene de un hidrocarburo. Y el grupo funcional es polar, porque los enlaces entre el carbono, el oxígeno, entre el oxígeno y el hidrógeno, son enlaces covalentes polares. Entonces, tenemos entre el hidrocarburo apolar, acá hay un enlace covalente polar, y aquí también. Aquí hay un enlace covalente polar en la amina, pero aquí y aquí también. Aquí hay un enlace covalente polar y aquí hay un enlace covalente polar, y entre este oxígeno y este hidrógeno hay enlaces covalentes polares. Y esos enlaces covalentes polares no se anulan, están presentes en estas moléculas. Por eso se dice que todas las moléculas de los alcoholes, de las aminas y de los ácidos son polares. Vamos a ver alcoholes. Tenemos metanol. En vez de escribir metano, escribimos terminación ol, porque es un alcohol. El OH entonces es el grupo funcional alcohol y se va a colocar al final del nombre del hidrocarburo que le da origen. Y aquí tenemos el alcohol etílico, que es el etanol, alcohol que se usa en la sanidad, en las bebidas. Tenemos el propanol, y hay dos propanol, el 1-propanol y el 2-propanol. En el carbono 1 va a haber un OH, y en el carbono 2 va a haber un OH. Este se usa en electrónica, es el alcohol isopropílico. Estos dos son isómeros. Vamos a ver alcoholes que tienen más grupos funcionales, llamados polialcoholes glicoles. Y tenemos el etanodiol, dos carbonos. Etano, los dos carbonos están unidos por enlace simple. Diol, hay dos grupos alcohol en la molécula del etanol. Y la glicerina, que es el propanotriol. En cada carbono hay un grupo alcohol. Grupos polares, ¿eh? Este es un grupo polar, este es un grupo polar, este es un grupo polar, este es un grupo polar y este es un grupo polar. Entre los ácidos orgánicos, vamos a ver el metano-ico, terminación ico, todos los ácidos orgánicos terminan en ico. Entonces, si hay un solo átomo de carbono, será el metanoico. Si hay dos carbonos, será el etanoico. También llamado acético, que es el componente del vinagre. Y hay ácidos grasos. Cuando la cadena hidrocarbonada supera los 17 átomos de carbono, ya los compuestos suelen ser sólidos. Y los ácidos se los conocen con el nombre de ácidos grasos, componente de las grasas, componente de los triglicéridos. Este es el ácido esteárico con el cual se fabrica con hidróxido de sodio el jabón. Aquí tenemos otro tipo de ácido, etanodioico. ¿Qué quiere decir etano? Que viene del etano de un hidrocarburo saturado. Di quiere decir que hay dos, y oico que hay dos grupos ácidos. Etanodioico. Y este es el hexanodioico, o sea, 6 átomos de carbono y 2 grupos ácidos.
Por último, vamos a ver las aminas, con el grupo funcional amina, que es un grupo polar. Hay grupos, acá hay un enlace covalente polar, acá también. Cuando está unido a un carbono, se llama metilamina. Cuando está unido a una cadena de 2 carbonos, etilamina. Y cuando está unido a una de 4, butilamina. El grupo amina puede estar en los extremos, en los 2 extremos de una cadena, o el grupo amina puede reemplazar sus hidrógenos por otros restos hidrocarbonados. Bueno, así damos ahora por finalización esta parte, que es la parte de estructura de estos compuestos del carbono. Hasta pronto.